A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. La fotografía que se ha exhibido donde supuestamente se trataba el tema de la terna del presidente de la Corte para el Consejo de la Judicatura. Terna que no es otra cosa que aquel ciudadano que esté en la terna y es designado es representante de la función judicial. Aparte se dice que coincidieron el señor Nebot con el señor Saquicel en los Estados Unidos. Ese es un tema que se dice, pero la foto está ahí. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque es un tema que se lo viene tratando estos días como algo muy significativo respecto del juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Es lamentable? ¿Es repugnante o es repetitivo? Cualquiera de las tres cosas marca una continuidad o continuismo, mejor dicho, en cuanto a la actitud. Las instituciones en un Estado son y deberían ser, mejor dicho, sagradas. La institucionalidad, el Estado, con políticas de Estado, con instituciones firmes, que respondan en todos los ámbitos a la demanda de la sociedad, en lo económico, por supuesto, políticas serias, políticas públicas para la generación de empleo, en algo que es fundamental, en el respeto a la independencia de las funciones del Estado. Eso es sagrado. El que no piensa así no es apto como para vivir en democracia. No entiende. El juicio al Consejo de la Judicatura, y lo he visto al señor Murillo en una reacción firme a uno de los asambleístas que pretendió callarlo con acusaciones así, como con ventilador. No, demuéstrame, le dijo, no seas cobarde, demuestra. Me pareció bien. En eso sí podemos identificar dignidad. Pero ¿qué es lo que se anuncia desde el Consejo de la Judicatura? Dice, nos llaman a juicio político por tales y tales y tales supuestas infracciones. O como se las llame. Ellos tienen su propio lenguaje coyuntural, pues. Dice, infracciones. Inobservancias de la ley no la usan nunca. No. Incumplimiento de funciones, eso está de moda. Eso está de moda, incumplimiento de funciones. La persona que es juzgada políticamente por incumplimiento de funciones, entendiendo lo que significa el enjuiciamiento y el juzgamiento político, debería haber una revisión total, pues, del tema de las decisiones producto de los incumplimientos, porque el incumplimiento por incumplimiento y por incumplimiento como que no existe. Incumplir significa un agente de tránsito que no cita a un conductor por inobservar, por ejemplo, el color del semáforo como para poder transitar y cruzar la intersección. No, pues lo deja pasar sin considerar que por qué, pero lo dejó pasar, está incumpliendo su función. Y así,
Eso está muy claro, ¿no? Dice el señor Murillo que los convocan por un tema y ya en la comisión tratan otro tema. ¿Cuál es el principio básico de ir a una comisión? Porque, caso contrario, no debería existir la comisión y deberían ir directamente al pleno a exponer sus argumentos, pero evidente, aún así, a ellos les llega una acusación, una notificación por escrito, y les dice, usted ha incumplido en esto y aquello. Pero eso además es parte de una elemental conducta que equivalga a un debido proceso. Usted, señor, en el desempeño de sus funciones ha hecho tal cosa. Y claro que tiene chance y tiene la opción, dije chance, tiene la opción de responder y por escrito ante la comisión. Tanto es así y es válido que la comisión puede archivar el proceso si les satisface las respuestas del enjuiciado políticamente o del procesado políticamente, porque ha de entenderse que el juicio se da ya en el pleno de la asamblea. No son solo detalles, no pues, es que no pueden serlo. Son procedimientos elementales de orden. Procedimiento, ¿cómo procedes? Frente a estas reacciones de parte del presidente del Consejo de la Judicatura, o mejor dicho, aparte de estas reacciones, o a más de, ha dicho cosas muy fuertes. En lo personal, no me alarma, pero en lo más mínimo, porque esto ha sido repetitivo. Dice él que la pretensión es volver al 2011 para tomarse la justicia, meter las dos manos y tomarse la justicia, nombrar jueces. Ustedes recuerdan el plebiscito de 1997, cuando el presidente Alarcón preguntó al Ecuador, ¿está usted de acuerdo que los diputados nunca más vuelvan a designar magistrados de la Corte Suprema? Mayoritariamente, dijo el pueblo ecuatoriano que está de acuerdo en eso. ¿Qué hicieron en el Congreso? Tomaron una resolución levantando la mano que decía que por esta solta y última vez van a designar a los jueces. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, no es de alarmarse, es una conducta que tiene su trayecto histórico. Que van a designar los jueces. Y además dijo otra cosa, que esos jueces tienen un objetivo, y el objetivo es casi como un mandato de ellos, pues, de los que están tras de la cortina, tras del bastidor. Revisar las sentencias de los corruptos encabezados por el jefe de ellos, el señor Correa. A ver, estimadas amigas y amigos, ¿nos alarmamos por eso o no? O ya pues, nos alarmamos. Ustedes, estamos conscientes de lo que eso significa. No, pues revisar una sentencia, viene una demanda, ese es el pantallazo en principio, pero les puede servir, porque demandar al Estado para sacarle mucho dinero puede servir para lavar más dinero. No, así es el asunto, pues. ¿Lo estoy inventando? No, pues. Se han visto casos. Claro que sí. Entonces, revisar las sentencias, declarar la nulidad de las sentencias, porque, bueno, inventarán el porqué. Últimamente en estas horas he escuchado eso del influjo psíquico, medio satanizándolo. No, esa es la autoría intelectual.
Claro, a ver, ese es no precisamente la autoridad intelectual, esa es el don de mando, la jerarquía, usándola para ordenar que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, la autoridad intelectual es el autor mediato. Entonces, imagínense lo que eso significaría. Primero, demandan al Estado toda una plataforma universal diciendo de que en el Ecuador jueces probos que lograron distanciarse del gobierno, pero es que es de oírlos, pues no, declararon una nulidad a los juicios. Regresa por la misma vía, pero con de una forma expuesto que pueden llegar a invadir todas los cerebros y las mentes de los ecuatorianos diciendo que son perseguidos políticos. Es decir, vienen por más y además con esa estafeta que los hace víctimas y pobrecitos, pues no. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Eso ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura. Y no es creíble solo porque lo dice y porque está defendiéndose de esa manera para ver si se salva. No, es que ese es el plan, pues, porque además ellos mismos lo denunciaron en mayo del 2021, antes del 2014 pactaron el correísmo con el señor Nebot, invitaron al señor Lasso, presidente electo, quien no ha dicho que no participó, claro que participó, pues. Y por lo mismo que participó y los vio y les entendió lo que querían y además asumió el resultado de su elección, producto de una gran reacción del Ecuador contra el correísmo, lo que hizo es, a ver señores, un momentito, ustedes vayan allá con eso, que yo voy a armar, o mejor dicho, mis asambleístas van a ser parte de una mayoría, y el gobierno, todo gobierno tiene derecho a buscar una mayoría en la asamblea, pues, ni más faltar, es parte de sus obligaciones. No es que allá ellos, no. Dijo, no vamos por ahí. Pero ahí se inaugura algo que es bien importante, que se me ocurre. Y perdonen ustedes, señoras y señores, que lo diga de esta manera, se me ocurre pensar así. Es quizá desde el retorno a la democracia el único presidente que decidió no pactar con los que en forma repetitiva y reiterada vienen tomándose primero el poder y después tumbando al presidente. Pero es que es así, pues. Mire usted, la campaña electoral del año 79 evidentemente tuvo una particularidad, pues hubo un enfrentamiento muy fuerte, ganó el presidente Roldós, falleció el presidente Roldós. El presidente Roldós ya tenía problemas, claro, ya tenía problemas. Luego asumió el presidente Hurtado y fue el primer paro nacional total que se hizo en ese gobierno. No lograron tumbarlo. No es que creería, tampoco lograron someterlo, pero hizo una mayoría en la Asamblea, en la Cámara Nacional de Representantes. El presidente Febres Cordero lo vivió, pues, el primer año lo sintió, pues, porque le hicieron el bloque progresista. Y ocurre que el año 85 partió al bloque progresista. No vayamos a pormenores, pero de alguna manera eso le sirvió para salvarse hasta del taurazo. Y no debemos olvidar que el día que estaba en Tauro se reunía el Congreso Nacional y pretendió una resolución de declarar vacante el cargo, lo cual habría sido gravísimo, perdóneme el término, ¿no? Habría sido determinante. Habría quién sabe qué ocurrido.
¿Se da cuenta usted lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, o que se llame? El año 88, el presidente Borja llegó con mayoría. Pero en la mitad del periodo, todo lo planificaron. Tomarse la Corte, los tribunales. La Corte es la justicia, pues. Todo lo pretendieron en la mitad del periodo. ¿Y sabe qué? Logró salvarse. Yo no sé si está en la enciclopedia del doctor Borja lo que ocurrió el 90 en la sesión inaugural y todo el Congreso extraordinario con el atropello brutal y salvaje incluso a los diputados. Pero eso fue determinante. Gente de la oposición hicieron el papel de defender la democracia. Pero ustedes lo saben que fue así. Y que quisieron tumbarlo, pero por supuesto, pues acortar el periodo del presidente Borja era lo extraordinario como para adelantar elecciones. Claro, pues. Y con el Tribunal Supremo Electoral nombrado por ellos y expulsando, el primer expulsado habría sido Sixto. Tenían y otros candidatos opositores enjuiciados, ya con la corte de ellos. ¿Qué les parece? Pues son los mismos. Yo no digo el Partido Social Cristiano, dijo las 6. Porque el presidente Camilo Ponce y Sixto Durán Ballén, entre otros inspiradores del Partido Social Cristiano, no, por supuesto, tenían otra actitud, otro pensamiento, otra filosofía y además otra convicción patriótica, una convicción patriótica, no otra, una convicción patriótica. Miren ustedes que cuando llega al poder el señor presidente Sixto Durán Ballén, ¿qué no hicieron? Porque claro, el 92 el Congreso eligió presidente a Carlos Vallejo López, no al actual, al anterior, a Carlos Vallejo López. Sí, yo lo digo y lo digo claro, porque era afiliado a la Democracia Popular. Estoy absolutamente seguro que pensaba distinto a cuando estuvo con el señor Correa, pues no tengo la menor duda, y yo tengo respeto por Carlos, pero debo decirlo, el otro Carlos Vallejo. Y creo que fue acertadísimo que lo nombren presidente del Congreso a él. Pero claro, en la primera sesión le nombraron el plenario. Y con el plenario comenzó el chantaje. Y lograron el contrato colectivo, las 6, el contrato colectivo. Y no descansaron hasta enjuiciar al vicepresidente Dajic, que en el juicio político los pulverizó. Los pulverizó. Ahí terminó la candidatura del señor Nebot, incluso que él sostiene que el culpable fue el señor Febres Cordero de haber insistido en el juicio. Eso habrá que verlo y escucharlo en la convención casi a segundos de la extrema unción para ver si solo fue el otro, ¿no? Pero este es un hecho histórico. No lo lograron. Pero claro, fue una grave crisis política. El señor Bucarán se propusieron sacarlos del primer día. Pero los primeros días de gobierno estaban alrededor del gobierno. Luego vino el señor Alarcón, que pasó su gobierno como interino, y luego vino el señor Maguad. ¿Con quién pactaron? Les aprobó el 1% y lo votaron. O sea, minaron su popularidad con el 1% primero y después con lo que vino. Es decir, aliados terminan tumbando. Al presidente Noboa, luego que lo acusaban de varias cosas, que el bóbolo de la yuca, que cosas como esas, asumió el poder, se pusieron en el entorno a dar gobernabilidad. Después lo persiguieron, que tuvo que pedir asilo en la República Dominicana. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, pues. El señor Maguad, ya sabemos lo que pasó. Cayó. Y aplaudían cuando caía. Vino el señor Lucio Gutiérrez, se sentaron con Lucio. Y claro, los organismos de control eran lo primero que les apetecía. Y después se unieron a los forajidos. Pero por favor, pues. Y claro, con Correa sí,
y a todos nos han sorprendido, se han aliado desde el primer día y eso dura hasta hoy. El presidente Lasso no se alió con ellos. No se alió con ellos. Por eso logra vencer las veces que han pretendido ya desestabilizarlo. Este es un asunto no raro, es repetitivo, sí. ¿Se imaginan ustedes, estimadas amigas y amigos, lo que habría pasado si el señor Kronfle, que creo que es en New Jersey, está reunido ahí donde dicen que están en la foto aquellos que planifican el tema del Consejo de la Judicatura? El señor Kronfle, presidente de la Asamblea, porque el que está actualmente, bueno, tampoco le vamos a pedir más de lo que puede dar, porque el que pide más de lo que puede dar, no hay que pedir más lo que la gente puede dar, porque el pendejo es uno, ya lo hemos dicho varias veces. Pero imagínense el señor Kronfle sentado en la presidencia del Congreso. No, pues esto habría tenido, en el discurso de ellos, habría tenido un desenlace para evitar que el pueblo se enfrente. Tema realmente que solo pone en escena esa inestabilidad política del país y ese desprecio, no solo el no respeto, el desprecio a la institucionalidad. Yo no sé si no piensan y no están conscientes mismo no lo están, pero que sí lo entienden, seguro que sí, de que esa inestabilidad política al país le ha costado y muy caro, porque además ha provocado que algunos sectores que son intransigentes desarrollen un haber político para usarlos en las calles, en los actos vandálicos, etcétera, etcétera. Pues no. Ese es el país. Esa es nuestra realidad. A veces muchos dirán, esa es nuestra desgracia pública, pero tampoco hay que cruzarse de brazos en función de que esa es la desgracia pública y que ahí veamos cómo pasa el tiempo. No. Se me ocurre pensar que el 2023, esa elección, no es que va a ser determinante para el gobierno, no, de ninguna manera. El gobierno seguramente en su análisis profundo sabe que no tiene candidatos y que los candidatos que ganen su elección necesitan tener una buena relación con el gobierno, de doble vía, por supuesto, no dependiendo el uno del otro, ni mucho menos, ni ir a dar soporte político, ni gobernabilidad. No. Un alcalde, un prefecto no da gobernabilidad, excepto cuando a Lucio, el alcalde de Quito, el señor Moncayo, y el alcalde de Guayaquil, el señor Nebot, por un decreto de un feriado, se levantaron en armas. Lo digo en figura, en armas. Le tiraron abajo el decreto y ese fue el inicio de los forajidos. Ya se olvidaron. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.